Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a seguir con el ejemplo de presupuesto. El último presupuesto que habíamos desarrollado era el presupuesto de gastos de venta. Ahora habría que determinar el siguiente presupuesto, que sería el presupuesto relacionado a los gastos administrativos, gastos de administración. En este caso, pues eh, no se requiere de mayor información, ya que este presupuesto pues es un poco más sencillo. Administración. Bueno, entonces tenemos ahí el gasto de presupuesto, el presupuesto de administración y la información necesaria. eh, Simplemente en este caso, pues solo sería los gastos fijos, ¿verdad? No existen eh, gastos variables. Y entonces, si queremos hablar de fórmula, pues no hay así como una fórmula concreta, porque el presupuesto de gastos de administración va a ser igual a la suma de los gastos fijos, ¿verdad? Eso sería prácticamente. Entonces es bien sencillo, y igual lo vamos a hacer para, en el caso del trimestre, sería, por ejemplo, para los 3 meses vamos a considerar el mismo valor. Entonces decimos presupuesto de gastos de administración, y lo podemos hacer pues por, como lo veníamos desarrollando, por el trimestre de una sola vez, ¿verdad? Entonces hablamos aquí del tipo de gasto y hablamos aquí de enero, febrero y marzo. Bueno, podemos sacar el trimestre. Y el tipo de gasto, dentro del tipo de gasto, pues tenemos que es información ya proporcionada. No vamos a hacer ningún cálculo aquí adicional. El ejercicio me dice ya que los gastos de administración son los siguientes, ¿verdad? Salarios de los ejecutivos, salario de ejecutivos, me dice pues que son 2.800 para enero. Salarios de oficina son $500. Eh, seguros, tenemos $400. Impuestos, tendríamos $200. Depreciación, sería $800. Varios, vamos a tener un valor de $500, y un total de gastos sería pues
la sumatoria de cada uno de estos ítems, que nos da 5.200. En el caso de febrero y marzo, prácticamente pues sería el mismo valor. Lo copiamos, sería el mismo valor, y aquí podemos igual sacar el total por trimestre y sumamos entonces los 3 meses para sacar el valor cada ítem en el trimestre. Y aquí tendríamos pues, ¿verdad?, el total de el trimestre con un equivalente de 15.600, ¿verdad? Este sería el presupuesto de gastos de administración. Así de fácil, ya es información proporcionada en el ejercicio, pues sí, no hay, digamos, como mayor complicación. Ahora, según lo que hemos desarrollado, pues tenemos ya prácticamente las ventas en dólares, tenemos digamos, bueno, el presupuesto de producción, la materia prima, mano de obra, costos indirectos, que son los que nos permitieron determinar los costos de manufactura, para luego determinar el costo de artículos vendidos. Ya lo tenemos, entonces tenemos ventas, tenemos el costo de los artículos vendidos, y tenemos los gastos operativos. Entonces, con esa información ya podemos determinar lo que es la utilidad, ¿verdad?, proyectada. Entonces, es prácticamente, ¿verdad?, podríamos hacer ya con esta información el estado de resultados proyectados. Entonces, vamos a crear una hoja que se llame estado de resultado, ¿verdad?, proyectado. Entonces ponemos aquí estado de resultado proyectado. Para este caso, pues necesitamos alguna información. No es que necesitemos, sino que vamos a agregar una información. Sin embargo, pues todos los presupuestos que se utilizarían para elaborar el estado de resultado ya están eh, elaborados, entonces no habría ningún inconveniente, pero hay una información adicional. Vamos a poner así que el resultado de todos los presupuestos, el resultado final de todos los presupuestos operativos, como ventas, costo de artículos vendidos, gastos de venta y administrativos, se resumen, ¿verdad?, se resumen en el estado, en el estado de ingresos presupuestado. Ingresos presupuestado. Entonces, esa es, ¿verdad?, algo importante para que quede ahí, ¿verdad?, que todos esos presupuestos son los que van a venir a conformar
el estado de resultados. Y la información adicional nada más que, ¿verdad?, que vamos a poner aquí es que hay que considerar los intereses de un préstamo, de un préstamo de $15,000, ¿verdad? A una tasa de el 12% anual. Entonces, de una sola vez podemos determinar esto, ¿verdad? De que sería prácticamente más los $15,000 multiplicados por el 12%, 0.12, tendríamos un valor de 1,800, que sería prácticamente el interés anual, pero como estamos haciéndolo trimestral, entonces necesitamos sacarlo mensualmente. Entonces dividimos esto entre 12 y obtenemos pues un valor de $150. Es importante tener presente esto, ¿verdad?, porque esos 150 son intereses mensuales por ese préstamo de $15,000, ¿verdad? Entonces, con esa información, pues ya podríamos elaborar el estado de resultados. Entonces, ponemos estado de resultado presupuestado. Entonces, ¿cómo lo elaboramos? Fácil, ¿verdad? Solo es de considerar los presupuestos antes elaborados y mencionados. Entonces tenemos presupuestos de apoyo nada más, ¿verdad? De apoyo, ¿verdad? Eso significa pues que ya están elaborados. Vemos el mes de enero, febrero, marzo y el trimestre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la estructura y vamos a poner el primer presupuesto que ya hemos elaborado con anterioridad, que el estado de resultados comienza con las ventas, ¿verdad? Las ventas. Entonces, las ventas las vamos a ir a traer desde luego al presupuesto de ventas, ¿no? Como tal, en este caso, ¿verdad?, para el mes de enero tenemos que son 97,515. Para el mes de febrero, igual, nos vamos al presupuesto de ventas y tenemos 103,125. Nos vamos al presupuesto de ventas. Estos valores los podríamos hablar de otro presupuesto donde hemos utilizado las ventas, pero lo más seguro pues es de aquí, ¿no?, del mismo presupuesto. Y ahí tenemos los 109,560 del mes de marzo. Las ventas, a las ventas hay que restarle lo que se denomina el costo de artículos vendidos. Aquí no estamos utilizando el método analítico, ¿verdad? Para determinar el costo de los artículos vendidos teníamos que sumar las compras más los gastos sobre compras, menos las rebajas y devoluciones sobre compras, más el inventario inicial, menos el inventario final, y determinábamos el costo de lo vendido. Aquí, como vamos vía presupuesto,
Entonces no tenemos ya ese inconveniente de estar sacándolo de esa forma, sino que ya lo tenemos dado, ¿verdad? El valor. Entonces lo que hacemos es irnos al presupuesto de costo de artículos vendidos. Entonces nos vamos a dicho presupuesto eh, y aquí lo tenemos. Y decimos que para el mes de enero son 59.979. Para el mes de febrero nos vamos al presupuesto y son 65.571. Y para el mes de marzo es el valor de 71.376. Entonces, a las ventas netas le restamos el costo de los artículos vendidos y vamos a obtener la utilidad bruta, ¿verdad? La utilidad bruta, ¿no? Cuando hay, digamos, rebajas y devoluciones sobre ventas, pues entonces hay que restarlas para determinar las ventas netas. Y a las ventas netas le restamos el costo de los artículos vendidos para determinar la utilidad bruta. En este caso no hay nada de eso, porque el presupuesto pues ya están este, estipulados de esta forma, que a las ventas entonces del total, ya son, ¿verdad? El total de ventas, le vamos a restar el costo de artículos vendidos para obtener la utilidad bruta, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos, ¿verdad?, los datos, y entonces a este valor de las ventas le restamos la utilidad bruta, eh, ¿verdad?, que son 37.536, y a este valor pues copiamos de igual forma, copiamos esta fórmula y da 37.554 y 38.184, eh, correspondiente pues a el mes de marzo. Luego, en la utilidad bruta le podemos restar los gastos operacionales, y esos gastos operacionales son los gastos de venta, este, los gastos de venta, los gastos de administración, y tenemos los gastos financieros, ¿verdad? Entonces, tendríamos en este caso, por ejemplo, para los gastos de venta del mes de enero, vamos al presupuesto de gastos de venta y tenemos que para el mes de enero son 12.493. Para el mes de febrero sería gastos de venta, tenemos un valor de 12.926. Para el mes de marzo tenemos un valor de 13.415. Ahora, en cuanto a los gastos de administración, tenemos más los gastos de administración aquí, sería para el mes de enero 5.200, igual, ¿verdad? Para el mes de febrero, igual 5.200,
y para el mes de marzo los 5.200. Ahí tenemos los gastos de administración. Ahora, en cuanto a los gastos financieros, prácticamente sería los intereses que tenemos aquí, tanto para enero, como para febrero y marzo. Entonces se mantiene, porque como los 1.800 es un valor anual, entonces estamos hablando de $150 mensuales en concepto de intereses. Y al final, pues tendríamos aquí el total de gastos operacionales, y sumamos pues los valores correspondientes, que sería esto, 17.843, 18.276 y 18.765. Entonces, sobre esto, pues, aquí ya tendríamos los gastos de operación, y entonces, si nosotros restamos de la utilidad bruta los gastos de operación, vamos a obtener como resultado la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Antes de impuestos. Entonces, en este caso, tenemos la utilidad bruta menos los gastos operacionales, y tenemos como utilidad antes de impuesto 19.693. De la misma forma para los siguientes meses, 2 meses más, tenemos 19.278 y 19.419. Ahora podemos calcular el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que lo podemos calcular eh, con base a nuestra realidad, ¿verdad? Dice que el impuesto sobre la renta se calcula sobre la base de $150.000. Es decir, que si los ingresos por ventas es de $150.000 hacia abajo, pues se aplica un 25% sobre las utilidades, ¿verdad? Si las ventas son si las ventas son inferiores a $150.000, se aplica el 25% sobre la utilidad. Pero si las ventas son superiores a $150.000, se aplica el 30%. Aquí en este caso vamos a aplicar el 30%, porque solo la sumatoria porque como el impuesto sobre la renta no es que se pague mensual, sino que se paga anual. Entonces vamos a tomar en cuenta de que sería la sumatoria de todas las ventas en el año por el 30%. Entonces, si sumamos todo eso, nos da arriba de los 150.000. De hecho, aquí solo en el caso de este trimestre, ¿verdad? Tenemos $310.200 de ventas. Entonces, supera los 150.000, ¿verdad? En ese caso, vamos a aplicar sobre la utilidad el 30%. Entonces sería más esto, ¿verdad?, por 0.30%, que es el impuesto sobre la renta, y lo vamos a aproximar, ¿verdad? Entonces sería 5.908, igual lo ponemos para acá, sería 5.783, igual lo ponemos aquí y nos da 5.819.
26. Ese sería el impuesto sobre la renta, considerando desde luego el 30%. Entonces, ¿verdad? Y ya restándole el impuesto sobre la renta, tendríamos como resultado la utilidad neta, ¿verdad? Entonces sería más la utilidad antes de impuesto menos el impuesto, y tenemos una utilidad neta en el mes de enero de 13,785. Igual para el mes de febrero, 13,495, y para marzo, ¿verdad?, tendríamos 13,593. Entonces, aquí también podemos sumar el total del trimestre, ¿verdad?, para que nos quede ahí cuadrado. Entonces, los gastos de venta, en este caso, son 38,834. Los gastos de administración sería de 15,600. Los gastos financieros sería de 450. Y aquí sumamos esto, y solo en gastos operativos nos da 54,884. Y la utilidad, ¿verdad?, antes de impuesto, que también pues la podemos sumar, y obtenemos 58,390 como utilidad. Y el impuesto sobre la renta, igual lo sumamos y tenemos 17,517. Y la utilidad neta, ¿verdad?, que sería pues prácticamente esta, ¿no?, de 40,873. Entonces, esa sería prácticamente la utilidad neta de este trimestre, equivalente a $40,873, ¿verdad? Como pueden ver, ya elaborar el estado de resultado se nos vuelve bastante fácil, en el sentido de que solamente retomamos los presupuestos, ¿verdad?, de apoyo, los presupuestos ya elaborados, y los traemos pues hacia la estructura del estado de resultados como tal. Bien, ahora habría que hacer el balance general, no sin antes hay un presupuesto importante que hay que elaborarlo, porque es un valor que hay que poner en el balance general que pues prácticamente no lo tenemos. En este caso, previo a elaborar el balance general, es necesario que elaboremos el, el presupuesto de caja, ¿sí? El presupuesto de caja, ¿sí? Entonces, para elaborar el presupuesto, ¿verdad?, de caja, es necesario primeramente elaborar algunos, digamos, algunos eh, pronósticos de entrada, así como los pronósticos de salida, ¿verdad? Eh, entonces, previo a esto, pues, del presupuesto de caja, quizás vamos a hacer, este, vamos a hacer separado los pronósticos, ¿verdad?,
No, aquí vamos a dejar el presupuesto de caja aquí y vamos a elaborar. En primera instancia, habría que poner aquí el pronóstico de entradas de caja. Pronóstico de entradas de caja. Lo vamos a hacer así separado. Luego habría que hacer el pronóstico de salidas de caja. ¿No? Pronóstico de salidas de caja, ¿verdad? Y después hacemos el presupuesto de caja como tal. Entonces, en el pronóstico de entradas de caja, aquí no es que sea el presupuesto en sí, sino que solo es un cuadro con el reflejo de las entradas de caja que se han percibido con base al comportamiento que han tenido los presupuestos anteriores. Entonces decimos aquí pronóstico de entradas de caja, ¿verdad? Tenemos entonces dentro de ello que alguna información adicional y vamos a decir que el estudio revela que el 10% de las ventas al crédito, del mes en curso se recaudan este mes. Se recaudan este mes. Luego dice que el 80% de las ventas a crédito, de las ventas al crédito del último mes, se recaudan en este mes, Y el 8% de las ventas al crédito, al crédito de hace 2 meses, se cobran en este mes, Supongamos que el negocio, vamos a suponer que el negocio comenzó en diciembre del año anterior. En diciembre del año anterior. O si no, o no es que haya comenzado, sino que es la información que nosotros tenemos, ¿verdad? A partir de diciembre del año anterior, ¿verdad? Entonces, esa es la información que vamos a requerir. Entonces, para determinar o para poder estructurar estas condiciones que me está dando aquí en esta información, en primera instancia, pues necesito hacer un cuadro de ventas de esta forma. Le vamos a llamar cuadro de ventas. Entonces, ese cuadro de ventas va a estar conformado por las ventas totales que ya las tenemos, ¿verdad? En el presupuesto de ventas, y vamos a tener ventas de contado, ¿verdad? De contado. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de diciembre, ¿verdad? De diciembre, que es una información que ya me la están proporcionando
de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y aquí tendríamos las ventas totales de diciembre. Me dice que son de 95.040. Esta, como les repito, es información ya proporcionada y las ventas de contado son 4.200. Para enero ya tenemos las ventas, ¿verdad? Que son, las podemos traer aquí del estado de resultados proyectado, ¿verdad? Para el mes de enero 97.515. Para el mes de febrero serían las de 103.125 y para el mes de marzo las ventas son de 109.560, ¿verdad? Y las ventas al contado, ¿verdad? Que va a ser ya es proporcionada. Vamos a tener 5.400, 6.200, 6.200 y para el mes de marzo vamos a ver que es de 7.500. Esas van a ser, digamos, las ventas de contado, ¿verdad? Aquí podemos sacar una diferencia, ¿verdad? Para sacar las ventas, ¿verdad? Las cuentas por cobrar en este caso, ¿verdad? Que sería más esto menos las ventas de contado. Lo demás quiere decir que son, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Entonces sacamos esa diferencia, ¿verdad? Porque es información que la podemos utilizar más adelante, ¿verdad? Pero ahorita lo importante es tener esa clasificación de ventas. Entonces, con base a la información proporcionada, yo puedo elaborar el pronóstico de entradas de caja, ¿verdad? Pronóstico de entradas de caja, que sería para cada uno de los meses, conforme los meses, ¿verdad? Requeridos, que sería enero. Estamos proyectando solo de enero a marzo, ¿verdad? El trimestre. No estamos proyectando diciembre. Diciembre es una referencia de información porque la vamos a necesitar en función de lo que aquí me están estableciendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos, ¿verdad? Los meses de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos en primera instancia digamos, los cobros, ¿verdad? Vamos a realizar los cobros que la empresa ha realizado. Y dice que, bueno, en este caso, comenzamos con las ventas que se han realizado en diciembre, ventas de diciembre, ¿verdad? Que es, en la cual establece que es un valor de, aquí ya está disminuido, ¿verdad? Porque los cobros se hacen sobre las cuentas por cobrar. Recordemos pues que ahí que ya están las ventas al contado y hemos disminuido ya ese valor. Entonces tenemos el valor propio de las cuentas por cobrar. Entonces aquí tenemos que esas cuentas por cobrar son de 90.000 $90.840 Entonces, sobre el primer cobro, dice la política que, bueno, el estudio revela que el 10% de las ventas al crédito del mes en curso se recaudan este mes. O sea, si estamos partiendo de diciembre, si partimos de diciembre,
¿verdad? Como no tenemos dentro del pronóstico que estamos realizando, solo es de enero a marzo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese 10% de las ventas que se cobran hoy, que sería diciembre, eso ya fue cobrado, ¿verdad? Sin embargo, en su momento fue cobrado, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? Pero dice después que el 80% de las ventas al crédito del último mes, o sea, ¿cuál es el último mes? Si estoy en enero, el último mes es diciembre. Quiere decir que el 80% de las ventas al crédito del último mes se recaudan este mes, o sea, en enero. Y el 8% de las ventas al crédito de hace 2 meses se cobran este mes. Entonces, eso es lo que hay que ir estableciendo. Entonces, cuando me dice a mí que el 80% de las ventas del mes anterior se cobran este mes y estoy en enero, quiere decir que hoy voy a cobrar ese 80% sobre las ventas del año pasado, ¿verdad? De diciembre del año pasado. Entonces, sumamos este valor multiplicado pues por el 80%, ¿verdad? Y entonces tenemos que en el mes de enero vamos a cobrar sobre esa venta de diciembre 72,672. Luego me dice que siempre sobre las mismas ventas de diciembre, ¿verdad? Que el 8% de las ventas al crédito de hace 2 meses se cobra en este mes. ¿Este mes cuál sería? Sería el mes de febrero, porque hace 2 meses, es decir, diciembre y enero, ¿verdad? O estamos en febrero, entonces en febrero se estaría cobrando el 8%. Pero para que no nos vayamos a confundir, pues vamos a establecerlo aquí y vamos a poner el 80% aquí y el 8%, ¿verdad? También aquí, y vamos a pasar este valor, ¿verdad? Aquí para llevar indicado cada valor, ¿verdad? Entonces, en enero sería esto y el 8%, es decir, el 8% de las ventas de hace 2 meses se cobra hoy, es decir, de enero y diciembre ya pasaron 2 meses. Quiere decir que se va a cobrar en febrero, ¿verdad? Entonces, en este caso sería esto, ¿verdad? Por el 0.08. 0.08. Entonces me da un valor de 7,267. Eso sería el mes de febrero. Ahora vamos con respecto a las ventas ya de ventas de enero. En enero tenemos que las ventas al crédito son de 92,115, ¿verdad? Sería de 92,500, no, 115. Entonces, igual, ¿verdad? Me dice que el 10% de las ventas de este mes, ¿verdad? Se cobran el 10%, ¿verdad? El 10% de las ventas al crédito del mes en curso se recaudan este mes. Quiere decir que hoy en enero estoy cobrando ese 10%. Luego, el 80% de las ventas al crédito de último mes se recaudan este mes. Entonces, ese 80% lo estaría recaudando en febrero. Y el 8% de las ventas, ¿verdad? Al crédito de hace 2 meses, o sea, las de enero, ¿verdad? Se cobran este mes. Entonces las estaría cobrando las de enero en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces tendríamos que el cobro del mes de
de enero sería el 10%, ¿verdad? El 10%, el 80% y el 8%. En este caso tendríamos que el 10% de las ventas al crédito se cobra este mes. Entonces aplicamos a este valor, ¿verdad?, por 0.10. Entonces tenemos aquí 9.212 y el 80% las ventas del mes anterior se cobran este mes y las ventas del mes anterior, o sea, es decir, de enero, se van a cobrar este mes. Quiere decir que se van a cobrar en febrero. Entonces decimos esto, ¿verdad?, por el 80%. Entonces tenemos 73.692 y decimos que según los criterios de cobro, que las ventas de hace 2 meses se cobra este mes, es decir, en enero, ¿verdad? El 8% se cobra, como quien dice, se cobra 2 meses después, ¿no? Entonces tendríamos más los 92.115 por el 8%, ¿verdad? Entonces tenemos 7.369, ¿verdad?, el cobro en el mes de marzo. Ahora bien, vamos con las ventas de febrero. En el caso de febrero, pues, son las ventas serían de, ya quitando las ventas de contado, sería de 96.925. Entonces, y de igual forma, ¿verdad?, el 10%, de las ventas de este mes se cobran este mes, ¿verdad?, el 10%. ¿Cuándo sería? ¿Verdad? Como estamos en el mes de febrero, entonces se cobran en febrero. Ese 10% se cobra en febrero. Sería más el valor de los 96.000, ¿verdad?, multiplicado por el 10%. Entonces tenemos que se está cobrando 9.693. Luego tenemos que el 80%, el 80% de las ventas, ¿verdad?, del mes anterior se cobran este mes. Es decir, son las ventas de febrero, quiere decir que el 80% se cobra en marzo. Entonces sería, ¿verdad?, el valor correspondiente, ¿verdad?, multiplicado por el 0.80%. Entonces nos da un valor de 77.540. Luego tenemos el 8% de las ventas, ¿verdad?, de hace 2 meses se cobran hoy. Quiere decir que las ventas de febrero se tendrían que estar cobrando en abril, pero como no estamos analizando abril, pues porque solo lo estamos haciendo hasta marzo, entonces hasta allí el cobro del mes de febrero. Ahora vamos con las ventas de marzo. Las ventas de marzo son por un valor de 102.060, ¿verdad? 102.060. Entonces, ponemos el valor de 102.060 y vamos a calcular la política que están utilizando de cobro. Como estamos aquí en marzo, decimos que el 10% de las ventas se cobran hoy, en marzo, ¿verdad? El 10%.
Entonces decimos más, ¿verdad?, los 102.060 multiplicado por 0.10. 10% nos da 10.206. Entonces, las ventas del mes anterior, en este caso es marzo, ¿verdad?, se pagan el siguiente mes, se pagan hoy, en este mes, quiere decir en el mes de abril. No estamos analizando abril. El 8% de las ventas de hace 2 meses, quiere decir que marzo, ¿verdad?, se pagarían en mayo, pero como no estamos analizando mayo, entonces prácticamente hasta ahí llegarían los cobros, ¿verdad? Entonces aquí sacamos el total, ¿verdad?, el total de cobros estimados, da, claro, si todas las ventas fueran de contado, pues ya no habría necesidad de estar haciendo estos cálculos. Pero como no es así, ¿verdad?, es necesario calcular estos porcentajes que van en función de política, ¿verdad?, de la empresa. Entonces tenemos 81.884. Lo mismo hacemos para febrero, que tendríamos 90.652, y lo mismo para marzo, que sería 95.115. Y aquí tenemos también, ¿verdad?, y sumamos las ventas de contado, ¿verdad?, son los cobros, ¿verdad? Aquí recordemos, ¿verdad?, estos son los cobros realizados, ¿verdad?, y tenemos las ventas de contado, que en este caso, ¿verdad?, tenemos para el mes de enero. Si ven, diciembre solo fue para calcular los cobros correspondientes que estaban pendientes, ¿verdad?, nada más. Y aquí tenemos las ventas de contado, ¿verdad?, por mes, según la información proporcionada, ¿verdad?, febrero, y tenemos por último el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos las ventas de contado con los cobros estimados, vamos a tener como resultado el total, sería el total de entradas de caja, ¿verdad?, total de entradas de caja, que sería más esto, más esto, ¿verdad? Y tendríamos aquí 87.284, 96.852 y 102.615, que sería prácticamente pues el total de entradas de caja. Entonces ahí tenemos pues con eso lo que se refiere el pronóstico de entradas de caja. Luego tenemos aquí el pronóstico de salidas de caja, ¿verdad? Hacemos lo mismo, pronóstico de, bueno, vamos a pronóstico de salida de caja, ¿verdad? Entonces, alguna información adicional que vamos a poner aquí es que los materiales directos comprados no se pagan en su totalidad, ¿verdad? Los materiales, ojo, directos, ¿verdad? Los materiales directos
directos comprados, dice que no se pagan en su totalidad en el mismo mes, dice, en el mismo mes. Los pagos se efectúan un 60% en el mes de compra, y un 40% en el mes siguiente. No consideraremos las nóminas acumuladas, ¿verdad? Para simplificar. Vamos a suponer que el saldo al 1 de enero del año en estudio es de 10.300. Entonces, ahí tenemos información necesaria para elaborar el pronóstico de salidas de caja. Entonces, procedemos a elaborarlo y decimos pronóstico de salidas de caja, ¿verdad? Y igual, bueno, tenemos enero, febrero, marzo. Tenemos marzo. Entonces, tendríamos aquí, en primera instancia, el saldo inicial, ¿verdad? El saldo inicial ¿verdad? Que es, ¿verdad? Para que el saldo inicial sería al 1 de enero, digámoslo así, y le vamos a poner aquí que es un supuesto, ¿verdad? Para que no, cuando estemos revisando esto, pues no vayamos a pensar que hemos tenido que hacer algún cálculo en especial, ¿no? Sino que es un valor ya proporcionado, ¿verdad? Una suposición de un saldo inicial de 10.300. Bien, en ese sentido, pues vamos a empezar a ver las salidas correspondientes que tienen que ver con las compras, ¿verdad? De ahí los demás, pues, elementos referidos a las salidas se van a determinar justamente en el presupuesto de caja como tal. Entonces, para comenzar, pues tenemos las compras de enero, ¿verdad? Que es igual a, vamos a ver de cuántos son el valor de las compras, ¿verdad? Del mes de enero, y es de 26.316, ¿verdad? Vamos. Entonces, aquí en este caso, pues vamos a eh, traer el valor correspondiente, ¿verdad? Equivalente al mes de enero. Lo vamos a poner aquí para hacer los cálculos más, ¿verdad? Vamos al presupuesto de compras,
Eh, y decimos que es 26,000 para el mes de febrero. Vamos al presupuesto de compra de materiales. Este 28,186 y en el mes de marzo de igual forma tenemos el presupuesto de compras de 30,996. Entonces aquí pues la compra de enero, vamos a poner 26,316, sería el valor correspondiente. Y según la información dice pues que los materiales directos comprados primero no se pagan en su totalidad en el mismo mes, y que los pagos se efectúan un 60% en el mes de compra y un 40% en el mes siguiente, ¿verdad? Y ese es el dato más importante. Entonces tenemos el 60% y el 40% en el mes siguiente. Entonces, en el mes de enero vamos ¿verdad? A comprar, o en este caso a pagar el 60% del valor correspondiente. Entonces sería más esto, ¿verdad? Por el 60%, según los datos que nos están proporcionando, ¿verdad? Entonces tenemos 15,790 y en el mes siguiente, en febrero, se paga el otro 40%. Entonces, siempre sobre esto, ¿verdad? Por 0,40%. Entonces tenemos ahí 10,526. Esa es la compra de enero. Y luego tenemos aquí las compras de febrero, ¿verdad? En febrero igual, ¿verdad? Es por un valor de 28,186 dólares. Y de la misma forma, el 60% se cobra en el mes, se paga en el mes, y el 40% se paga en el mes siguiente. Como estamos en febrero, entonces decimos que el 60%, ¿verdad?, de este valor, multiplicamos y obtenemos 16,912, ¿verdad? Y en marzo estaríamos pagando el 40%, siempre del mismo valor, por 0,40, y tendríamos pues los 11,274. Luego tenemos las compras de marzo, que son prácticamente los 30,996 dólares, que de igual forma decimos que el 60% se cobra en el mes, ¿verdad? El 60% se cobra en el mes, que sería marzo, más este valor multiplicado por el 60%. Entonces nos da un valor de 18,598. Ya el 40% del mes de marzo se cobraría o se pagaría en el mes de abril. Y como ya dijimos, no estamos analizando abril, entonces hasta ahí llegaría
los cálculos, ¿verdad? Entonces, sacamos aquí el total de desembolsos, ¿verdad? De desembolsos de caja. Entonces, esto, ¿verdad? Quedaría de la siguiente manera. Sumamos igual, aquí sería 26.090 y sería 27.438 y aquí sería pues 29.872. Entonces, esto sería prácticamente, ¿verdad? El total de desembolsos que se ha hecho de caja por las compras, ¿verdad? De allí que hay otros elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con la salida de caja, como por ejemplo, la parte esto es de los materiales directos, ¿verdad? Pero está también la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, los gastos de venta, gastos de administración, el impuesto sobre la renta y la compra de equipos, ¿verdad? Según la información planteada que hay que considerarlo, pero eso lo vamos a retomar como ya son valores concretos, en el presupuesto de caja como parte de las salidas de caja, ¿verdad? Este pronóstico de salidas es específicamente relacionado a las compras en concreto, ¿verdad? Que no se pagan en su totalidad, sino que se van pagando el 60% en el mes en curso y el 40% en el mes siguiente. Bien, entonces ahora pues correspondería ya hacer el presupuesto de caja, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar aquí y en la próxima sesión pues vamos a ver el presupuesto de caja y el balance general, ¿verdad? Y con eso pues concluiríamos el ejercicio de presupuesto. Así es que nos vemos en la próxima.